soluciones. Ahora bien, en este caso vamos a empezar desde lo más elemental, si se puede decir así, a lo más complicado. ¿Por qué? Para que nosotros podamos hacer la famosa detección de fallas, pues lógicamente tenemos que saber qué estamos haciendo. Y para tal efecto tenemos que dividir el alternador en dos partes esenciales. La número uno, que es la llamada parte del inductor, y la del inducido. Y ojo, la del inductor va a estar constituida o configurada a partir de la excitatriz más el inductor propiamente. Pero ¿dónde nosotros vamos a observar los efectos? Esos efectos van a ser al exterior, es decir, en el inducido del alternador. Cuando nosotros tenemos nuestro alternador, la conexión que ustedes quieran, llámese delta o estrella, son las únicas tres que utilizan los alternadores síncronos o generadores síncronos. Bien. Aquí yo tengo la flecha a la cual lleva un giro. Bien. A la salida de dicho alternador es donde yo voy a observar todo lo que está produciendo aquí adentro. Aquí yo voy a tener una V de línea de un valor el que quiera, 220, 440 o a través de ciertos dispositivos electrónicos que nos van a medir altas tensiones, no importa, cualquier valor que sea. Bien, resulta ser que el alternador tiene una región llamada excitatriz. La excitatriz, su función es proporcionar energía eléctrica de corriente continua al inductor. Pero la excitatriz puede ser una excitatriz fija o una excitatriz móvil. ¿Cuál es fija? Cuando estamos utilizando elementos electroquímicos, es decir, baterías, acumuladores. ¿Por qué hago mención de baterías o acumuladores? Porque son dos elementos diferentes. Las baterías son elementos secos, así se les cataloga, secos. Es decir, una batería es el conjunto de varias pilas y una pila es en esencia más o menos esto. Tenemos un electrodo central, tenemos una pasta llamada electrolito y tenemos aquí otro electrodo, el cual es el negativo. Este es el positivo, este es el anión y este es el catión. ¿Qué es lo que hace la pasta esta? Es el electrolito. Hace que de positivo a negativo haya un intercambio de cargas. Nada más. Bien. Esto es seco. ¿Por qué? Porque la pasta es seca. ¿Por qué? Porque es portátil. La pila es a la batería como la celda. Ojo, no fotocelda, ¿eh? Esta no, esta es otra cosa completamente diferente. Esa no tiene nada que ver con esto. La celda es al acumulador, es decir, la batería se configura por varias pilas. La celda configura al acumulador, es decir, el acumulador es una cajota que tiene dos postes en sus extremos y aquí adentro tenemos separado varias celdas. ¿Cuál es la diferencia entre una celda y una pila? Porque al final de cuentas son unidades fundamentales de electroquímica. Bien, la pila, una de las principales es que nos proporciona 1.5 a 1.6 volts. Los electrodos son diferentes, o sea, de diferente material.
Ahorita les voy a explicar el por qué les estoy comentando todo esto. Y es seca, o sea, su electrolito es seco. En la celda es todo lo contrario. La celda proporciona 2.2 a 2.3 volts. Sus electrodos son de igual material. Igual material. Comúnmente es el plomo el que se usa. También hay litio, pero esos son un poquito más avanzadas en el sentido de su integración de elementos. Y es húmeda, es decir, su electrolito es líquido. Es H2SO4, o sea, ácido sulfúrico y agua. Están conjuntados en una porción 70-30, comúnmente 70 agua, 30 H2SO4. ¿Y para qué sirve eso? El electrolito es un líquido, comúnmente líquido, es un material comúnmente líquido, este es pasta, se puede decir que es una especie como hasta como de gel. Bien, el electrolito es un material generalmente líquido, el cual permite el paso de electrones, nada más. ¿Qué es lo que hace el agua con el H2SO4? Precisamente disociarla. Es lo que hace en esencia. Es decir, eso en conjunto permite que puedan ceder electrones o permite el paso de electrones a través de ese líquido, que por separado no lo haría. O sea, el agua por sí sola y el H2SO4 no lo harían como la capacidad que tienen cuando se juntan. Bien. La batería es a la pila como el acumulador es a la celda. ¿Por qué usamos esto? Porque son elementos fácilmente utilizables. ¿En qué sentido? Si yo conecto dos baterías de 24 volts, en serie me va a dar 48 volts. Si yo conecto cuatro acumuladores en serie de 12 volts, me va a dar 48 volts. Las baterías tienen esa capacidad de ceder más tensión por la configuración interna. Son un poco más ligeras que el acumulador. De hecho, las baterías son más portátiles que los acumuladores no. Ahora hay acumuladores muy pequeñitos, sí, que se utilizan para motocicletas. Y son muy parecidos a eso, y nos dan los 12 volts. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un dato por ahí que a lo mejor ustedes ya conocen, que han visto, que han escuchado, que viene muy presuntuosamente en los teléfonos móviles. ¿Cuál es ese dato? Estos. La batería de XXXX. Eso. Esto se le llama tarifa. La tarifa en el cual es el tiempo en el cual produce o genera una cierta corriente. Por ejemplo, cuando estoy hablando de miliamperes horas, o sea, de las tarifas de una pila batería o acumulador, estoy indicando que durante un cierto tiempo específico me va a ceder una cierta cantidad de corriente específica. Por ejemplo, si yo digo 1000 miliamperes es un amper, simple. 1000 miliamperes hora, significa que durante una hora va a producir un amper de forma continua. Pasada esa hora, se va a caer la corriente. Pero ojo, este valor tampoco es muy fiable, muy creíble. ¿Por qué? Porque todo depende de la carga que le esté aplicando. Porque si es una carga, por ejemplo, tengo un LED y una lámpara incandescente. ¿Quién me va a consumir energía de esas dos? La lámpara incandescente. El LED, recuerde, no consume energía. O si consumes una mínima parte, la lámpara sí. Entonces, si yo a esta batería yo le conecto un LED o bien le conecto una lámpara incandescente, la lámpara incandescente va a hacer que los miliamperes hora sean más rápidamente consumidos. Por lo tanto, me va a bajar a 500 miliamperes hora. Mitad de corriente, ¿por qué? Porque me consume el doble de energía que cuando me lo está dando el fabricante. El fabricante me dice esto, sí, el fabricante lo hace todo lo más teórico posible. ¿Para qué? Para que los incautos caigan y puedan comprar lo que sea. Para eso se hacen ciertas pruebas. Todos los elementos electroquímicos trabajan con esta tarifa, todos, o sea, no hay ninguno que no. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen a estas famosas redes de
sistemas fotovoltaicos, el sistema fotovoltaico por sí solo no puede mantener una corriente constante. ¿Qué es lo que hace? Del sistema fotovoltaico lo manda a un sistema de carga y ese sistema de carga lo manda a un sistema de baterías, ya sea en serie paralelo. ¿Cuál es la función? Que el fotovoltaico cargue esas baterías, sí, pero las baterías tienen una tarifa. Por ejemplo, yo puedo tener una tarifa de 100 amperes hora, es decir, durante una hora me proporcionan 100 amperes. Y si tengo 20 en paralelo son 20%, son 2000 amperes. O sea, me pueden satisfacer una carga de 2000 amperes en una hora. Sí, pero yo no lo voy a meter toda la carga completa de un jalón, es decir, lo voy a ir distribuyendo. Y también para eso necesito ver qué carga sí puedo utilizar en continuo o bien que necesito inversor. A lo que voy. Estas baterías acumuladores van a proporcionar energía a quién? Al inductor de quién? Del alternador. Ahora, ¿qué pasa si aquí no tengo tensión? Si a la salida del alternador no tengo tensión y ya hice todas las pruebas habidas y por haber, resulta ser que no estoy teniendo tensión. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Observar si la excitatriz está generando tensión. Para eso les dije todo este chorote. ¿Qué debo hacer? Este voltmetro, que comúnmente es un multímetro, ¿lo cambio de rango? No. Lo voy a cambiar de corriente para medir, es decir, de alterna, lo paso a continua y voy a medir en la batería o en el acumulador en sus terminales. Pero ojo, yo no puedo medir una batería o un acumulador así. No se puede. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo puedo medir señal, pero lo que me mandan estos dispositivos es corriente. Tampoco lo puedo poner en cortocircuito porque si ya lo estaba descargado, entonces completamente la descargo. No se puede hacer tan fácil. ¿Qué tengo que hacer? Necesito conseguir un voltmetro de celda. Así se llama, voltmetro de celda. Estos dispositivos tienen el borne principal aquí y el borne principal acá. Sí, pero también tienen aquí un conector, el cual lo que hace es, como su nombre indica, conectar celdas. ¿Qué es lo que hace ese voltmetro? Mide positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo de cada una de las celdas. Esta es una celda, otra celda, otra celda, otra celda. Son 4 celdas. Por lo tanto, si yo coloco aquí un voltmetro, pues probablemente pueda estar midiendo 10 volts, 8 volts, 8.8 volts. Probablemente. Sí, pero si yo lo remito a cada una de las celdas, debo de estar midiendo 2.2 cada una. Sí, pero si hay una en 2.0, una en 1.9, una en 1.8 y la otra en 2.2, probablemente sí puede alcanzar los 8 volts, sí, pero estas dos que tienen baja tensión ya no están proporcionando la corriente necesaria. ¿Qué tengo que hacer? Mantener el mantenimiento. Debo darle mantenimiento aquí en el acumulador, pero ojo, los tengo que hacer yo, no puedo mandar a alguien especializado en acumuladores, ¿no? Para eso soy yo. Yo como técnico en mantenimiento tengo que hacer eso. Tengo que dar mantenimiento aquí al acumulador. ¿Cómo se le hace? Pues primero verificar el nivel del electrolito. Es lo que hacían antes nuestros abuelos en los automóviles, que verificásemos que el nivel del líquido. Muchas veces se tiene la posibilidad de acceder a las celdas. Se quitan los taponcitos y se observa el nivel del líquido. De hecho, hasta viene una especie como de medidor y dice cuál es el nivel indicado. Muchas veces es translúcido y se aprecia bien lo que es el nivel de líquido. Si el nivel de líquido es más bajo de lo normal, se le agrega agua destilada. ¿Para qué? Para hacer que el H2SO4 y el agua tengan su proporción. Se le agrega. Pero ojo, nunca se le agrega así, se agrega así. Siempre una distancia. ¿Por qué? Porque este gas que se produce puede quemarle los ojos. Tengan mucho cuidado siempre con eso. Entonces, se agrega cierta distancia al líquido, agua destilada preferentemente. Si le meten agua mineralizada, es decir, agua normal de la llave, comúnmente esas sales hacen que el H2SO4 empiece a
reaccionar, cuando empieza a reaccionar, pierde su facultad de permitir el paso de electrones. Bien, si yo coloco agua aquí, observo que el nivel crece, me espero unos 10 minutos y vuelvo a medir. Si verifico que ya mis tensiones son de 2.2 todas, perfecto, nada más le hacía falta agua. Entonces echo a andar. Casualmente, cuando subo el nivel del electrolito, verifico que mi tensión ya empieza a tener cierto valor. Significa que esta era la falla. Esa es la principal falla que debo hacer. ¿Cuál es el problema de la batería? No la puedo abrir. Si la batería falla, tengo que cambiarla. Si este falla, cambio seguro. Pero si el acumulador falla, se le da mantenimiento. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Que si la batería falla, la debo de desechar. Tengo que cambiarla por otra. Si el acumulador falla, la puedo cambiar. Estas baterías, las que utilizan estos dispositivos, no son recargables. Y si llegan a ser recargables, pues lógicamente vamos a tener nuestro cargador, no pasa nada. Ahora bien, también en los acumuladores hay un sistema de carga especializado. De hecho, es un transformadorcito que se conecta al contacto común y corriente que nosotros tenemos, contacto monofásico, y sus salidas se van a los postes y lo echamos a andar. Y se observa cómo inmediatamente con el medidor que tiene sube un indicador, valga la redundancia, indicando que se está produciendo un nivel o un proceso de carga. Las cargas se manifiestan en dos sentidos, carga lenta, carga rápida. ¿Cuál es una y cuál es la otra? De hecho, ustedes lo han visto en sus teléfonos. Hay unas cargadores que son turbo, hay otros que son, que dicen nada más carga rápida. Bien, la carga rápida comúnmente le aplicamos casi el doble de tensión que soporta la batería o pila o acumulador. Comúnmente se hace al doble. ¿Para qué? Para que demande el doble de corriente. Esa es la carga rápida. ¿Cuándo es una carga lenta? Cuando la tensión de carga es la misma que la tensión de la pila, batería o acumulador. En la carga rápida comúnmente se tarda aproximadamente de la mitad a 3/4 del tiempo de carga en carga lenta. O sea, si estamos hablando de una hora, si se tarda media hora o si se tarda 15 minutos, eso es carga rápida. Pero ojo, no se vayan con la gente de que es por los tiempos, no, sino es más que nada por el valor de la corriente que va a demandar. Ojo, si yo estoy hablando de 1000 miliamperes hora, significa que va a consumir 1000 miliamperes en una hora, es decir, en una hora consumió 1000 miliamperes. Esa es la característica principal de estas fuentes, se llaman fuentes electroquímicas. Así se llaman, fuentes electroquímicas. Esas fuentes electroquímicas ceden corriente, pero también aceptan corriente. ¿Por qué aceptan corriente? Para cargarse. ¿Por qué ceden corriente para descargarse? Pues esa es la ventaja. O sea, cuando son baterías recargables, tienen esa facilidad, que son, vamos a llamar así, bilaterales, es decir, permiten como reciben. El acumulador también permite, recibe. ¿Cuál es la ventaja entre una y otra? Que el acumulador tiene más capacidad en el sentido de más tiempo de vida. Comúnmente un acumulador dura de 2 a 4 años, una batería dura más o menos máximo un año. Y eso en ciertos procesos de carga y descarga que son lo suficientemente lentos. Pero es una batería recargable. Cuando son baterías desechables, eh, níquel-carbón, que es el material que comúnmente se usa, no sirve. O sea, un día, a veces. O sea, son muy malas. Ese es el problema de ese tipo de baterías. Bien, cuando estamos manejando excitatrices fijas, nos referimos a baterías y acumuladores. Cuando la batería llega a fallar, hay que hacer un cambio. Si es recargable, se puede recargar, pero ojo, ustedes se han percatado que las baterías de los teléfonos móviles celulares, ¿qué pasa? Tienden a inflarse. Cuando se inflan, tengan mucho cuidado, ya están próximas a estallar. No estallan, ¿por qué? Porque tienen un material flexible que sirve de protección, pero significa que ya la batería internamente ya está dañada, entonces se tiene que desechar. Lógicamente se desecha en lugares especiales. Recuerden, no lo pueden tirar a la basura directamente, se necesita un proceso especializado.
Esas baterías, lo que común, por ejemplo, una pila de esas de reloj nos puede contaminar más o menos entre 4 y 6 albercas tipo olímpicas de su material que tiene. Entonces tengan mucho cuidado de tirar a la basura. Comúnmente hay sistemas de recolección, hay que entregarlos a esos sistemas precisamente para evitar envenenar el agua o bien la tierra. Tengan mucho cuidado. Por eso cuando las baterías llegan a fallar, nunca se recomienda abrirlas y si se llegan a abrir, bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la parte de la pasta que les dije que es esta se convierte en líquido, se convierte en un agua. Por eso se oxidan. Por eso cuando duran mucho tiempo en los controles, estos controles tienden a oxidarse por esta agua. La pasta se convierte en agua. De hecho, es un agua salina, es una agua alcalina lo que se produce allá adentro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos utilizando pilas normales o pilas alcalinas. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa agua puede ser venenosa. Tengan mucho cuidado, es tóxica. Bien. El acumulador es plomo, también es tóxico a ciertos niveles, pero asegura la funcionalidad. ¿Por qué? Porque está diseñado para mayor tiempo de operación. Pero existe un lugar específico para desechar todo ese tipo de cosas, ¿no, profe? De hecho, sí, hay tiendas de electrónica que se dedican a eso y hay lugares especializados en la actualidad que se encargan de recolectar ese material. Sí, pero no lo recolectan así de acá, por lo que genera una casa. Lo recolectan lo que genera, por ejemplo, en esas tiendas de electrónica. De hecho, hay tiendas electrónicas, así como la medicina en ciertas farmacias, dicen, aquí deposita tu medicina echada a perder. También hay lugares en los que se tiene que desechar la basura. ¿Se acuerdan que ahí en la escuela había unos como cajas naranjas que estaban pegadas en los muros? Esas cajas naranjas son recolectores de pila. Sí, pero pues están así a lo puro menso, o sea, no se pusieron como debe de ser. ¿Por qué? Porque esos recolectores, primero, no pueden tener basura común y corriente. Número dos, no puede haber humedad cerca. Y lo más importante, la cantidad de pilas, baterías que se coloquen ahí. Muchas veces por el hecho de que estén ahí adentro empiezan a desechar líquidos. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no puedes estar mucho tiempo ahí adentro la pila. Se tiene que recoger más o menos de 3 a 5, entre 3 a 5 días, más o menos periódicamente. Ese es el periodo de recolección. Por eso es necesario que sepan esa parte. No es bueno tener las pilas en casa. No sé si se han percatado en alguna ocasión, vean videos, no nada más es para TikTok, abran videos de lo que puede hacer una pila en una persona, en una mascota. O sea, los mata. O bien si los deja vivos, los deja atrofiados para toda la vida. ¿Por qué? Porque ataca el cerebro, ataca el sistema nervioso central. Tanto para la persona como para la mascota, pues, prácticamente quedan en estado vegetativo. Es muy peligroso la electroquímica, muy peligrosa. Pero lógicamente, para eso ustedes están estudiando para que no cometer errores que la mayoría de la gente comete. Por ejemplo, esas pilas eh, que se venden mucho en los metros, esas que son verdes, plateadas, que están de montones, de montones, de montones que vienen de China. Las Muchas de 2 tienen por 10, profe. manganeso. Ándele esas meras, las que tienen manganeso, que tienen mercurio. Eso es lo más peligroso que puede haber. O sea, es mejor comprar pila de marca. ¿Por qué? Porque hasta cierto grado tiene un proceso de fabricación eh, menos peligroso para el usuario. En 1986 en Bopa, India, si quieren anotarlo el nombre, Bopa, sí se llama Bopa India. Union Carbide, es una empresa que se encarga de fabricar pilas, tuvo una fuga del gas con el cual se enriquece la pasta esta. Hubo creo que 30,000 muertos. O sea, imagínense a qué grado es la capacidad de toxicidad de todos los gases que están en la producción de las pilas, baterías. Igual también los acumuladores, hay que tener mucho cuidado. El plomo es muy peligroso. Se ve muy fácil, muy bonito, hasta lo maleable y demás, pero es muy peligroso. Recuerden, el plomo es plutonio. O sea, el plutonio hace 30,000 años perdón, el plutonio hace 30,000 años estaba en estado de radioactividad. Pasan los 30,000 años, se vuelve plomo.
Esa es, ¿Por esa qué es es tan una. peligroso para la salud el plomo y el mercurio? Bueno, ¿por qué es tan peligroso? El plomo porque se introduce en la sangre y el plomo simplemente estando dentro de la sangre jala los radicales del oxígeno y produce O sea, envenenamiento. que si en algún momento me llego a cortar y el metal tiene plomo, ¿me puedo morir o puede pasarme algo fuerte? No, tendría que ser una exposición prolongada al plomo, no por un Oh, ok, corte. ok. Pero con el mercurio sí, el mercurio, de hecho, si nosotros nos pusiésemos una gotita de mercurio, ven que el mercurio es el único metal líquido en estado, a temperatura ambiente. Si yo lo coloco aquí, el mercurio me desaparece. ¿Por qué? Porque el mercurio es absorbido por la piel, los poros de la piel se absorbe e inmediatamente empieza a envenenar la sangre. O sea, se la vuelve más pesada y puede provocar la muerte. Ese es Mm, esos son los problemas de esos metales. Digo, y son los metales que comúnmente Pues usamos, por de hecho ejemplo. también Sí, las balas, bueno, yo una vez escuché que las balas están constituidas de plomo, o sea, tienen plomo por dentro. de hecho, hace muchos años, a ustedes ya no les tocó. A lo mejor a sus papás o a sus abuelos sí. Las pinturas con las cuales pintábamos paredes, automóviles y demás, tenían plomo. La gasolina tenía plomo. Todavía en los años 70 tenía plomo, hasta los 80 todavía tenía plomo. Lo que pasa es que el plomo le daba estabilidad. De hecho, la cultura romana se extingue precisamente por el envenenamiento del plomo. Sus sistemas hidráulicos, tanto de agua para tomar como desechos, eran de plomo. De ahí el nombre de plomeros. O sea, el plomo es muy peligroso. El plomo en la actualidad sí se sigue usando, pero ya con mucho menos El, frecuencia. el termómetro tiene mercurio, ¿no? Bueno, adentro, ¿no? O cuál Ajá, era? Ay, es caray. mercurio, sí, efectivamente. Los termómetros, los analógicos, la mayoría tenían mercurio porque era más exacto. Por eso te había mucho riesgo con esos termómetros que eran a veces muy frágiles, se rompían y hasta decían que no había que juntar el mercurio, que alguien especializado, pero pues a la gente pues le valía. Y de hecho si se deja en el piso tiende a absorberlo. Pero ya absorbiéndolo ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque pierde ese grado de toxicidad al momento que se combina. Pero de hecho las amalgamas son mercurio oro, mercurio plata. Entonces, y de hecho al oro y a la plata se le mete mercurio, son unas dos, tres gotitas, y es tan poderoso el mercurio que hace que el oro y la plata se hagan líquidos. Se bate, se bate, se bate, se bate, especial con un dispositivo especial, hasta que se hace una pasta, se coloca en el diente y se solidifica y listo. Y pierde su toxicidad y se vuelve muy duro, más duro que el mismo diente. O sea, esa era la ventaja del buen uso del mercurio, sí, pero el mercurio en condiciones eh, industriales desde el punto de vista electroquímico, sí era peligroso. Es peligroso. Por eso dicen que según las pilas ya no traen mercurio y demás cuestiones, quién sabe. Hay muchos metales todavía muy tóxicos. Por eso, sí, nosotros en las excitatrices podemos utilizar baterías acumuladores. Si la batería llega a fallar y hay que necesidad de desecharla, lógicamente hay que buscar lugares especiales para tirarla. Y el acumulador igual. De hecho, el acumulador uno lo puede llevar a lugares especializados, que son los que venden los acumuladores y no lo pueden dar a cambio. De hecho, también hay acumuladores exclusivos para la industria automotriz y hay otros que son exclusivos para la industria de generación eléctrica. De hecho, los acumuladores de generación eléctrica son un poquito más robustos, o sea, se tienen mayor capacidad, mayor tarifa, son más grandes. Retomando todo esto, comúnmente cuando yo tengo una falla aquí, en la salida, es porque esta es la que comúnmente está fallando, lo que es la excitatriz. Ahora, para que yo le aplique corriente eléctrica al inductor, que es la parte giratoria, que es esto, que es el que gira,
Aquí están mis polos salientes. Recuerdan que nosotros aplicamos energía a través de ¿quiénes? De los anillos rosantes. Bien, antes que nada, la primera causa de falla que nosotros, a la que nosotros debemos de buscar dentro del alternador, la primera causa de falla es la excitatriz. Hay de dos tipos, fija y móvil. ¿Cuál es la móvil? Es un generador de corriente continua, ese ya lo conocemos. Nuestro generadorcito corriente continua ya lo conocemos, es un generador paralelo que está montado dentro de la flecha. Móvil es un generador. Y esto ya lo sabemos cuáles son mis posibles fallas. Generador paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque por las características de generación es una tensión constante. Corriente baja sí, pero es una generación constante. Y esa es la ventaja de que las baterías acumuladores, así como el generador paralelo, siempre nos van a proporcionar una tensión constante. ¿Qué pasa cuando empieza a caer la tensión de salida de las fuentes? Hay que darle mantenimiento a las fuentes. Lógicamente, esto de las baterías acumuladores quizás sea la primera vez que lo ven, o que alguna vez se les haya comentado. Pero sí es necesario que lo sepan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes van a dar mantenimiento. Entonces, la primera causa de falla, si no existe tensión, es esta. Verificar en baterías acumuladores o en generador paralelo qué caramba está pasando allá adentro. Ahora, esto es falla en excitatriz. ¿Qué pasa cuando es falla en inductor? Pues simplemente, ¿qué debo de verificar? El contacto aquí. Esa sería la segunda causa de falla. Primer causa de falla, excitatriz. Segunda causa de falla, lo que es anillos más escobillas. Ahora, hay generadores que no están utilizando ya escobillas, es decir, está integrado de tal forma que las escobillas se pierden. Y de hecho, es un generador paralelo. Como el generador paralelo está montado aquí, la salida del generador, la salida del generador se introduce directamente al rotor. Pero no sé, aquí tampoco el generador tiene un conmutador, no lo tiene un circuito de rectificación. Ese circuito de rectificación lo que hace es pasar corriente continua, corriente alterna a corriente continua. Entonces, en el caso de que no exista, si no hay anillos, o si no existen, si no hay anillos rosantes, verificar el sistema de rectificación tipo puente. Es decir, ojo, y es la misma falla. O sea, la falla, ¿cuál es? Que no hay tensión. ¿Cuáles pueden ser sus orígenes? Pueden ser muchos. Uno de estos, que esté fallando la excitatriz fija o la excitatriz móvil. Si es la excitatriz fija, puede ser la batería o el acumulador. Si es la excitatriz móvil, es un generador paralelo y está fallando. La segunda causa de falla, cuando no tengo tensión en la salida, es aquí, que no tengo campo. ¿Por qué no tengo campo? Porque los anillos y la escobilla fallaron. ¿Cómo puede fallar una escobilla? Simplemente la distancia puede ser así el carbón o así el carbón. Este está fallando. ¿Cómo falla? Se reduce la distancia. Se reduce. Se desgasta, para acabar pronto, se desgasta. Cuando se desgasta, ya no permite la presión adecuada de la escobilla hacia la parte del anillo. Aquí está el anillo. Otra, si llevo el anillo de frente,
observo que ya tiene un surco. Lo normal es esto. Sí, pero el desgaste provoca que se haga esta pequeña onda en el anillo. Cuando llega a pasar esto hay que retirar el anillo. O los anillos, comúnmente son 2 anillos los que hay que retirar. Eso es causa, esa es la segunda causa de falla. Anillos y escobilla. Hay veces que el anillo, por la cantidad de corriente que tengo, pierde sus características conductoras. Se vuelve más oscuro. Del color cobre que tiene, se vuelve más oscuro. Se vuelve así una especie como de color café o hasta verde pardo. Cuando se tiene eso, significa que hay agua. Recuerden que el cobre se oxida, tiene un color muy especial de oxidación, comúnmente es verde, comúnmente es verde pardo. Cuando vemos que tiene un color verdoso, significa que hay mucha humedad en el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que secarlo primero, antes de hacer cualquier acción de mantenimiento hay que secarlo. O sea, no significa que esté dentro de un charco, no, significa que hay humedad. Esa humedad ataca el cobre. Y si observamos que los puntos de soldadura o bien los puntos de conexión entre conductor y zapatita, o sea, si un conductor y una zapata en Y, más o menos así, el conductor, un tornillo y la zapata. Si observamos que tiene puntitos negros en la parte metálica, significa que también hay humedad, es decir, la humedad en el estaño plomo ataca de una forma y en el cobre ataca de otra. Es lo que tenemos que siempre observar. Entonces la clave es la observación y verificar eso. Por ejemplo, esta significa que se desgalló, se está desgastando la escobilla. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarla. ¿Qué pasa si esto tenemos esta configuración bastante curiosa y color parda? Tengo que cambiar el qué, el anillo. O sea, procuramos cambiar carbón y anillo rozante. Hay máquinas que no tienen eso. Es decir, el rotor, este es el rotor, lo voy a poner así de forma perfilada. Este es el rotor alternador. Y aquí tengo la armadura de la excitatriz. Armadura. Bien. ¿Se acuerdan que vimos una práctica de generador con imanes permanentes? Pues ese es un clásico ejemplo de excitatriz. Tengo el imán permanente y la excitatriz. Esta gira. Ya no tengo la necesidad de, ¿qué? De un conmutador, ni de carbones. ¿Por qué? Porque en lugar de sacar toda esta configuración, mando para acá los 2 cables con los cuales estoy generando y los introduzco a un sistema de rectificación dentro de la misma flecha. Lógicamente, la flecha está hueca y aislada. Y aquí obtengo la salida de quién? Del sistema de rectificación. Y esta alimenta a todo el campo que tengo aquí, que es giratorio. De un lado entra positivo, del otro lado entra negativo. ¿Qué pasa si no tengo corriente, no tengo campo magnético? Significa que debo de revisar aquí y acá. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que abrir la máquina y hacer que genere. O bien, busco la conexión que debe estar a la vista y mido con un ómetro. Primero desconecto, mido. Si esto tiene continuidad, significa que el cable está bien. O sea, debo de medir esta parte. ¿Qué mido? Continuidad. Si mido continuidad de este lado, significa que este está bien. Si mido continuidad de este lado, o sea, voy a medir 2 continuidades, de este lado, de este lado. Aquí voy a medir continuidad. Significa que la falla, ¿dónde está? Pero ustedes saben, ustedes ya conocen, que esto es esto. ¿Qué es esto? Usted va a rectificación de tipo puente.
¿Dónde entra la corriente? En estos dos. Aquí entra CA y aquí obtengo CC. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que, lo más fácil, retirar el circuito y poner otro. Es más fácil. Recuerden, hay componentes electrónicos que tienen 1, 2, 3, 4. Y este me indica el, si mal no recuerdo, es el negativo, positivo, y este es corriente alterna. Este está aquí adentro. Entonces, ¿qué hago? Si yo verifico que aquí está bien, si yo verifico que aquí está bien y no tengo energía a la salida, significa que este está dañado. Pero para asegurarme que realmente está dañado, ¿qué hago? ¿Qué hago como prueba? Entre este y este mido continuidad y entre estos dos mido continuidad. Si los dos tienen continuidad, puede ser que ya no tenga magnetismo. Es válido. Puede ser que entonces el problema no radique aquí, sino ya radica en las fases. Para eso es el diagnóstico. Pero si en una de estas dos, es decir, aquí hago diagnóstico, aquí hago la prueba de continuidad y aquí le hago la prueba de continuidad entre los de corriente continua y corriente alterna, los dos por separado. Si en alguno de los dos no tiene continuidad, significa que esa parte es la dañada. ¿Qué hago? Procedo a cambiarlo. Nada más. Simple. Ahora, si no encuentran esta pieza, a pesar de que, según les dijeron que sí existía, pues lo pueden hacer. ¿Cómo hacen un circuito de diodos? Ya les enseñaron. Ahí está uno, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. Uh-huh. Ahí están mis 4 diodos. ¿Qué hago? Junto estos dos, junto estos dos. Este con este con este. Entre estos meto alterna, entre estos sale continua. Así de simple. Y ya lo pego acá. Pues esto me está girando, ¿no? Pues lo puedo pegar ahí bien, lo conecto como debe de ser y listo. Ya está mi puente reparado. Para eso me sirven todas las unidades de aprendizaje que estoy viendo. ¿Y muchachos? Esa es otra causa de falla. Cosas más sencillas, efectivamente existen. Simplemente que los cables se rompan, se abran. Que hay que buscar, para eso se hacen las pruebas de continuidad. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Que el carbón esté fallando, que el anillo esté fallando, que en el caso de que no exista escobillas, o sea que sean máquinas sin escobillas o sin conmutación, significa que tiene un circuito rectificador. El sistema de rectificación es un tipo puente. Hay que verificarlos. Porque posiblemente ahí esté la falla. Ok, ya lo hice, resulta ser que no hay ninguna falla. Entonces es en la conexión de quién? Del sistema trifásico. No lo hicieron bien, o bien quien la reparó, o quien la conectó, o quien la instaló, no la hizo bien. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Repararla de acuerdo a lo que ustedes ya conocen. ¿Alguna duda? Bien, siguiente falla. ¿Ya lo apuntaron? Ojo, nada más. Bueno, ¿cómo sabíamos que había falla en los anillos y carbonos? Como observación, esto debe de tener una dimensión. De hecho, para eso, recuerden, tienen que ustedes prácticamente, cuando empiezan a hacer el trabajo, ustedes como responsables tienen que hacer un levantamiento, y en esos levantamientos, tanto en la parte del almacén como en sus máquinas, deben de, con un micrómetro, verificar las distancias. Esta máquina está funcionando perfecto, la detengo y mido las partes que comúnmente se desgastan, que es esta, la mido, debe tener tantos milímetros. Si a los 6 meses o al año estamos escuchando que empieza a zumbir o a zumbar un poco raro, tiene un zumbido muy extraño, resulta ser que esto ya se desgastó. Tengo que verificar otra vez con el micrómetro, previa detención de la máquina, tengo que verificar cuál es su tamaño. Si su tamaño se redujo mucho, se cambia. Y listo, la cambiamos, le echamos otra vez a andar y resulta ser que está trabajando bien. Perfecto, esa era la falla. Pero ¿eso qué me genera? Que no haya tensión.
Mientras esto tenga una distancia específica, no pasa nada. Pero se empieza a reducir su tamaño, esto empieza a fallar. Ya no empieza a haber la tensión inducida correspondiente. ¿Cuál es otra falla? El anillo. Como nos queda de frente, podemos observarlo. De hecho, debe ser plano lo más posible aquí. ¿Qué sucede cuando no es plano? Significa que falló. ¿Por qué falló? Ah, pues resulta ser por la fricción, el desgaste. Esto significa que la escobilla, está muy apretada. Es decir, está pegando mucho. Tiene mucha fuerza hacia abajo. Hay que aflojarlo un poquito. El portaescobillas tiene un movimiento así, un movimiento así y un movimiento así. Esto significa que está muy apretado. Entonces hay que liberarlo un poquito. Con que haga el contacto, eso sí lo tenemos que hacer moviendo la máquina, es decir, girando. Cuando esto empieza a girar, así, observamos. Si empieza a chisporrotear mucho, significa que hay falso contacto. Si lo ajustamos un poquito más y observamos que el chisporroteo se reduce, pero permanece, ahí le dejamos. Porque si lo hacemos mucho y desaparece, tampoco es bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque se va a volver a producir la falla. Lógicamente, esto es previo a cambio. Hay que cambiar, ¿qué? El anillo. ¿Cómo se cambia el anillo? Pues muy fácil. Con un extractor de poleas, se coloca aquí, en esta parte del anillo. Lógicamente, previo de solde de las partes, porque aquí lleva un cable, un alambrito que va soldado, se va a desoldar esta parte, y como con una especie de tenaza aquí arriba y otra acá abajo, y con un extractor de polea, el extractor de polea es un tornillo con estas dos tenazas. Va entrando el extractor de poleas y va jalándolo. Lógicamente el tornillo entra donde está la flecha, y con una tuerca, es un tornillote con una tuerca hexagonal. Comúnmente se le mete ahí una llave de estrías en el cabezal y se empieza a girar, a girar, a girar. Y entonces el tornillo va entrando y la tuerca y el soporte que sostiene a las dos tenazas empieza a moverse en sentido inverso a donde va el movimiento del tornillo. Entonces lo va sacando, va sacando, va sacando hasta que lo bota completamente. Así se saca el anillo rozante. ¿Cuál es el problema? Comúnmente es en 2 o comúnmente es en 4, porque hay veces que tenemos 4 anillos rozantes, dependiendo del tipo de la máquina. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar todos. La ventaja es que vienen en pares comúnmente. Así los diseñan, no es que yo diga, no. Vienen en pares. Es que es mucho, mucho cobre para torquelándolo, se pierde tanto material. Entonces, ¿qué se hace? En pares. De hecho, vienen en pares. Es decir, viene uno pegado al otro. No están hechos con el mismo material, sino vienen así. Así están, tienen un aislante en medio, una mica aislante. Entonces salen de pares, salen 2. Y luego muevo los otros 2. ¿Cómo se meten? Ah, pues con mucho cuidado, comúnmente con un tubo se hace un tubo, especialmente con un soporte de madera, se va metiendo con mazo de goma, se va pegándole al tubo revestido de madera para que vayan entrando. Ya que entraron, ya se vuelven a soldar y listo, se acabó. De hecho, la flecha viene como con una especie de trincherita, o sea, una canalización, y ahí ustedes observan los 3, 4 o 2 alambritos, con los cuales se van a soldar uno aquí y el otro acá. Como les decía, como se sacan en pares, pues viene uno aquí y otro acá, uno de esos alambritos, que es positivo y negativo. Eso se hace comúnmente cuando tenemos anillos rozantes. Pero es precisamente por esta desventaja del mantenimiento de estas acciones que tenemos que hacer para retirar el anillo. Acuérdense aquí, este es el anillo rozante, aquí está el anillo rozante, y por aquí está la terminal que suelda, aquí está el cablecito que entra. Este y este ya están pasando a desuso. Entonces, ¿qué se hace? Pues esto es más rápido. Sí, pero ¿qué pasa si falla el sistema de rectificación? Otra, tengo que deshacer todo esto, porque el sistema de rectificación está dentro de la flecha. De hecho, viene en un sistema así. Hay veces que está exterior. Es un disco que trae los 4 rectificadores. Ahí llegan los 2 cables de alimentación y de los otros 2, o de la placa que se hace el circuito integrado, sale.
las otras dos que alimentan acá arriba. Esa es la desventaja o ventaja. La desventaja es que muchas veces esta pieza es común, es decir, es una sola, toda la flecha. ¿Por qué? Porque este y este están montados en el mismo espacio. Exactamente está el generador y arribita está el otro generador. O sea, el de abajo es el de alterno y el de arriba es el de continua. Así está, o sea, si está configurado, bueno, pues esa es la forma en la cual a los ingenieros de diseño pues se les ocurrió ponerlos. Entonces uno debe de saber atender esas fallas. Bien, ¿dudas? Esas son las causas por las cuales no genera. Pero ojo, eso es porque el inductor está fallando. Otra ruptura del campo. Entiéndase campo, la bobina. Esto estoy viendo eléctrica, esto es mecánico y es eléctrico, electrónico. Sí, pero ahora vamos a la parte electromagnética, porque esa es tercer causa de falla. Y aquí se los pongo de este lado. Tercer causa de falla. La primera causa de falla fue la excitatriz. Segunda causa de falla, la parte de la conmutación. Y conmutación, entiéndase, desde la rectificación en la flecha, como los anillos y el escobilla. Ahora, la tercera causa de falla. Falla en el campo. O sea, ese inductor. ¿Cuáles pueden ser sus causas de falla? Para eso es la prueba de IP, de AR. ¿Cuáles son los dos tipos de causa? Cortocircuito en bobina. Esto ya lo vimos hasta el cansancio, muchachos, pero estoy manejando cuáles son mis posibles causas de falla en donde, en el alternador o generador síncrono. Y otra es puesta a tierra. ¿Cuándo es cortocircuito en bobina? Pues resulta ser que tengo aquí mis bobinas bien bonitas, 3 por cada polo. Todas ellas se conectan en serie y llegan aquí, una aquí y la otra acá. Pues bien, resulta ser que cuando lo mandé a reparar, porque ojo, ya está reparado, lo mandé a reparar, a lo mejor alguien se equivocó o bien hizo que el cable perdiera su aislamiento. ¿Por qué? Porque lo puso mal. ¿Por qué? Porque con una de estas aristas cortó el alambre. O bien cayó algo sobre la bobina y lo talló. Cuando lo talló, hizo que el alambre quedara desprotegido de su aislante. ¿Esto qué provoca? Bien, que la corriente, en lugar de que pase por el conductor, llega aquí, como las bobinas están pegadas, brinca entre los puntos de contacto, donde está desnudo el alambre, brinca, que produce un cortocircuito. ¿Qué hace ese cortocircuito? Que la corriente, en lugar de pasar por toda la bobina, nada más pasa por un tramo, por un pequeño tramito. ¿Y eso qué provoca? Primero que se caliente, luego que empieza a oler a chamuscado. Pero eso qué me genera aquí a la salida, que mi tensión, sí hay tensión, pero en lugar de que haya 220, hay 100. Y yo por más que le muevo al rióstato de excitación, pues nomás no. Entonces yo digo, de ser la mentada excitatriz. La mido. Chihuahua, pues está bien. Ya sé qué le hago. Pues la prueba de continuidad. La mido. Pues me mide según lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos una señal a 9 volts entre estos dos, pues sí me va a medir la resistencia. Pero ¿qué pasa si le metiéramos una señal de 120 volts? Aquí se produciría la falla. Se vería la falla producida aquí en este punto de cortocircuito. Entonces, ¿qué hago? Pues uso la lámpara serie. ¿Para qué? Para determinar con el cortocircuito. ¿Cómo le hago? Pues simplemente, yo lo conecto a un anillo rozante. Y el otro anillo rozante, acuérdense que la lámpara serie está así, ¿no? Debe de prender, sí, pero van a observar que prende. Fíjense cómo se hace la medición, o bueno, la prueba. Prende. Y a los 5 minutos o 3 minutos
empieza a reducir su intensidad. ¿Por qué? Porque este corte empieza a hacer que se caliente. Aumenta su resistencia. Como aumenta su resistencia, esta bobina queda en serie con esta lámpara, que provoca que esto se caliente, se calienta, se calienta, se calienta. No llega a quemarse porque nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo esta lámpara que está protegiendo el circuito a que si yo nada más tuviera el puro circuito. Entonces empieza a calentar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces esto empieza a apagar paulatinamente. No llega a un apagado completo, pero sí de su intensidad inicial empieza a reducir su intensidad. Cuando veamos eso es que hay un cortocircuito en bobina. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Esa es una causa de falla por cortocircuito en donde en la bobina de quién? Del inductor. ¿Cuál es la otra? O esta tierra. ¿Esa cómo la hacemos? Ya se las expliqué en su momento. Si la falla es producida porque el alambre magneto perdió su aislamiento y está haciendo contacto ¿con quién? Con la parte móvil de la máquina, ¿qué debo de hacer? Pues resulta ser que en esencia tengo 3 alambres a la salida y tengo 3 alambres del inductor, perdón. ¿Sí? Comúnmente son 8, pero ahorita nada más me estoy remitiendo a 5. Son 3 del inducido, 2 del inductor. ¿Qué es lo que hago? Lámpara serie. Si la lámpara prende, es que hay un corto. Perdón, hay una puesta a tierra. ¿Qué pasa con la puesta a tierra? Pues la corriente en lugar de pasar por la bobina va a ser exactamente lo mismo que en el corto. En lugar de pasar por toda la bobina donde esté la fuga a tierra, por ahí se va a ir la corriente. Y se va a aterrizar la máquina. ¿Cómo detecto esa falla? Pues muy fácil. Con un voltmetro. Esa es con la lámpara serie cuando yo le estoy dando mantenimiento. Pero precisamente para un diagnóstico lo que hago es con un voltmetro. Estos dos llevan corriente cuando está trabajando normalmente. ¿Qué es lo que hago? Coloco el voltmetro aquí y lo mando a tierra. Si el voltmetro me mide diferente de 0, es que hay una tierra. Hay una fuga de corriente por ahí. ¿Dónde? No lo sé. Ese ya es. Para eso me sirven estas pruebas. Comúnmente cuando hay una fuga de corriente, ¿qué debo de hacer? Debo de retirar todo el devanado. Es muy difícil de encontrarlo y aparte, se recomienda cambiar toda la bobina. Recuerden, es una sola bobina. Si fueran 4 bobinas diferentes, probablemente sí valdría la pena hacer el diagnóstico específico. Pero como es la misma bobina, pues mejor se recomienda quitar todo el devanado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con una fuga a tierra? También esa es otra cuestión que debemos de considerar. La bobina empieza a fallar. O sea, la bobina no nada más es el polo. La bobina es todo el arrollamiento en los 4 polos. ¿Por qué? Porque es la misma bobina. Entonces, no me conviene a mí que una de las bobinas ya esté fallando. Comúnmente esa bobina, ¿qué es lo que le pasa? Empieza a cambiar sus propiedades electromagnéticas. Y las otras 3 también. ¿Por qué? Porque si yo nada más retiro esta y le pongo otra nueva, ya va a estar diferente en cuanto a su diseño y en cuanto a su colocación. Y vamos, hasta el mismo material va a ser diferente. No es lo mismo un cobre cóndumes que un cóndulec. Entonces, si se va a hacer el mantenimiento correctivo, se sugiere que se cambie todo el devanado. Y así es, se sugiere. Por ejemplo, en el estator, el caso del estator que encuentra una bobina fallando, lo mejor es cambiar todo el devanado. Todo, absolutamente. ¿Por qué? Porque nada me garantiza que quede bien después del remiendo que le haga. El hecho de nada más cambiar es un remiendo, no, luego no queda. ¿Qué es un remiendo? Bien, cuando se nos rompen los pantalones y le ponemos un parche cosido, es un remiendo. O sea, el parche, lo cosemos el parche, eso es un remiendo. Pues no, ¿verdad? Pues mejor lo tiramos. Es algo parecido. Es mejor quitarlo completo y volver a hacer la bobina. Entonces, el cortocircuito, ¿cómo lo determinamos? A través de esta prueba. ¿Cómo determinamos la puesta a tierra? A través de esta prueba.
Esto del voltmetro es cuando ya tenemos energía y precisamente para identificar si es que hay una fuga a tierra. Y esta prueba también sería cuando se reparó la máquina, aplicarla, hacer la prueba, precisamente para ver si lo hicieron bien o si sigue prevaleciendo la posible falla de la puesta a tierra. Copien, muchachos, por favor. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos perfectos. Bien. Ahora, también en muchas ocasiones podemos tener lo que aparentemente aparentemente, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada y antepasada, nosotros estamos generando. O sea, tuvimos el inductor bien y el inducido está perfecto. Y resulta ser que estamos generando. Aquí tengo mi carga, aquí a la salida, aquí está. Aquí voy a poner. No voy a hacer la conexión de la carga porque puede ser cualquiera. Ahí está mi carga. Está operando. Perfecto. Está girando todo. Todo, bla, bla. Tenemos una potencia aparente, tenemos una potencia real que está consumiendo la carga, y tenemos una potencia reactiva que el alternador está soportando, está absorbiendo, está cediendo. Entiéndase, cuando cede es porque es una carga capacitiva y cuando absorbe es una carga inductiva. Resulta ser que yo estoy monitoreando aquí una tensión especializada, 220. Y resulta ser que en un momento dado, la mayoría de las casas meten sus cargas computadoras. Es carga inductiva. Las fuentes son bobinas. Todas las fuentes de computadoras, todas son bobinas. Resulta ser que se me cae así. De los 220 volts se me cae a 180. Suenan las alarmas, las alertas. ¿Qué está pasando? Pues yo sé que alguna vez en algún curso de algo, a mí me dijeron que con carga inductiva la tensión de salida iba a caer. ¿Qué debo de hacer entonces? Ajustar mi excitatriz para que haya otra vez 220 volts. Listo. Que a lo mejor un ingeniero se pone loco, pero es que, a ver. Acuérdense, ingeniero, que cuando es carga inductiva, mis tensiones dentro del alternador tienden a reducirse por el efecto electromagnético tan grande que hay. ¿Qué debo de ajustar? Con el reóstato de la excitatriz debo de ajustar el valor ¿a cuánto? A 220 a la salida. Se acabó. ¿Estás seguro? Claro que sí. Tengan mucho cuidado de que, porque se está produciendo caídas de tensión muy grandes, vayan a pensar que se dañó el alternador. No, para eso es la teoría, para que ustedes comprendan que con cambio de carga va a haber veces en las cuales el alternador trabaja de forma muy característica, muy especial, por decirlo de alguna manera. Resulta ser que es inductiva, entonces me cae de 220, se me cae de 180 volts, ¿está bien? ¿Qué debo de hacer? Pues nada más ajustarlo. Eso se llama ajuste de potencia reactiva. Así de simple. ¿Qué pasa si de repente una industria mete sus capacitores automáticamente hablando? Nosotros no lo sabemos, pero resulta ser que lo estoy monitoreando y la tensión en lugar de ser 220 volts se me va a 260. ¿Qué tengo que hacer? Pues reduzco la tensión de excitación para que haya otra vez 220 volts. Porque esta tensión es la misma que le llega a ese señor de la empresa que subió su tensión inducida. Perdón, que subió su carga. Es normal, muchachos. Tengan mucho cuidado de que cuando pase eso ustedes se aloquen. No, muchachos, hay una razón. Cuando es carga inductiva, las tensiones se caen poquito, lo ajustamos. Cuando es carga inductiva, las tensiones se caen mucho.
lo reajustamos. Estamos absorbiendo potencia. Pero cuando la tensión se sube así de la nada, no significa que salió de línea, no, significa que le metimos capacitores a lo loco. ¿Por qué? Porque hay 10 empresas que están conectadas a nuestro alternador, o 20, o 100, conectadas a nuestro alternador trifásico, y resulta ser que todas ellas entraron en un punto en el cual tienen que ajustar su factor de potencia. Todas meten capacitores, entonces ¿a cuánto se me va mi tensión? Se me eleva muchísimo mi tensión de salida. ¿Qué hago? Pues reajusto, sin necesidad de alarmarse ni de, se subió a 280, a ver, tranquilo, ahorita me mover, pum, listo. 220 watts, perfecto, ya está trabajando bien. Tengan mucho cuidado de que cuando haya valores así medio desquiciantes, ustedes se desquicien. Siempre hay que mantener la calma cuando llega a pasar estas cosas. O sea, hay un cortocircuito, tranquilos, tiene protecciones automáticas que van a abrir de inmediato, que van a hacer que el alternador salga de línea, así se llama. Cuando un alternador se desconecta, se dice que salió de línea. Esto es en sistemas de alta tensión, de alta generación. Estoy manejando un valor de 220 volts porque es el más común que nosotros usamos. Sí, pero el valor real son 60 kV. Imagínense si estamos trabajando con carga inductiva, capacitiva y resistiva en las centrales, ¿qué va a pasar? Se me va de 60 kV, se me va a 65 kV. Ajustale la tensión inducida. ¿Con qué? Con el rheostato de excitación. Mi tensión de 60 kV con carga resistiva y de repente se baja a 50. Ajústale, no pasa nada. Lo mismo que pasa en lo micro, pasa en lo macro, exactamente igual. La única diferencia es los valores. Sí, no pasa nada. Entonces tengan mucho cuidado de que piensen que las variaciones de tensión sean producto de una falla. No. La falla se produce cuando esto está en vacío, es decir, sin carga. Precisamente para que yo no pueda conectar el alternador, tengo que hacerlo sin carga. Todo lo que yo hice al principio, si se percataron, si ustedes fueron lo suficientemente observadores, todo se hizo sin carga. Ya después se le aplicó. Bueno, eso es diferente. Pero siempre todo se hace sin carga. Otra, la fuente motriz. Me voy ahora a la fuente motriz. Ya vi la excitatriz, ya vi la parte de la conducción de la excitatriz al interior del inductor. Ya vi las posibles fallas del inductor, son dos nada más. Bueno, una tercera, desconexión. ¿Cómo determino una desconexión? Aquí se los pongo, desconexión del campo. Desconexión del campo. ¿Cómo sé que hay una desconexión en el campo? Pues simplemente con prueba de continuidad. Ya, simple, se acabó. ¿Cuál es el valor típico de un campo? De 250 a 1 kilo ohm. Más o menos es el valor típico. Valor estándar. ¿Cómo lo hago? Con prueba de continuidad. Llámese ohmmetro, llámese lámpara serie. Se acabó. Esta me serviría para determinar qué. Continuidad. Si este es un anillo y este es otro anillo. Yo lo conecto y resulta que la lámpara no prende. Ya, no hay que hacerle. Se cambia la bobina. Toda la bobina. Se saca el rotor y se manda a cambiar. O ustedes lo cambian, lo que se puede hacer primero. Bien. ¿Qué pasa con la fuente motriz? Bien, esa es posible causa de falla. 4. Falla en fuente. ¿Qué es la fuente motriz? La fuente que nos proporciona el movimiento. Falla en fuente motriz. ¿Cuáles son sus posibles fallas? Velocidad variable. ¿Qué pasa con la velocidad variable? Si yo varío la velocidad, la frecuencia, medida con un frecuencímetro, hertz, aquí debe de haber 60 hertz, más o menos 5%. ¿Puedo generar 50 hertz? Sí puedo generar. ¿Qué pasa a la salida? Cuando esto lo conecto a la línea, no va a entrar. No me va a dejar entrar el sistema que esté a 60 Hz. Si yo manejo 60 Hz, tengo 5% máximo de tolerancia.
5% arriba, 5% abajo, es decir, de 63 a 57 Hz puedo manejar. Más no puedo. ¿Por qué? Porque entonces el sistema va a botar el alternador que estoy tratando de meter. ¿Por qué se da una falla en fuente motriz? Pues porque resulta ser que no está girando libremente. Quien produce el movimiento en la fuente motriz está dañado. Hay un problema. ¿Qué debo de hacer? Debo de detenerle el alternador y debo de revisar qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de un motor de combustión interna, probablemente ya esté dañado el motor de combustión interna. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo hacer el proceso de afinación. ¿Para qué? Para mantener una velocidad constante. A lo mejor nada más tengo que moverle una esprea, una perillita dentro del motor de combustión interna para mantener su velocidad a 1800 RPM. Recuerden, 1800 RPM cuando es de 4 polos. Cuando es de 2 polos, 3600 RPM. No hay más, no hay de más. Entonces, comúnmente la falla en la fuente motriz, ¿qué es lo que provoca? Velocidad variable. Así de simple. Entonces, ¿qué tengo que verificar? La fuente motriz, qué es lo que está pasando con ella, cómo está funcionando, cómo está operando, si está bien o si está mal. Y en el caso de que estuviera mal, por ejemplo, si es una turbina de un alternador síncrono o un turboalternador, ahí sí tengo que mandar específicamente hablando, tengo que mandar a hablar a un técnico especialista en turbinas. ¿Por qué? Porque yo nomás soy del alternador, ya en la turbina ya no. ¿Por qué? Porque las turbinas tienen un cierto funcionamiento. Cuando estamos hablando de turbinas, estamos hablando de dos velocidades, dos presiones, alta y baja. ¿Dónde falló? Hay que estar monitoreando eso. Entonces, eso tiene que venir alguien especializado. Cuando son turbinas Kelvin, Pelton, que son las de hidroeléctrica, posiblemente se metió un tronco, posiblemente hay una piedra. Entonces debo detener y debo de bajar a retirar esa piedra. Lógicamente eso está con una esclusa cerrada, no que se meten como buzos, no. Se tiene que cerrar la esclusa, ¿para qué? Para que la turbina se detenga, se detiene, entro, retiro todo lo que está provocando el frenado de la turbina y se quita. Lógicamente esos trabajos de turboalternador y turbina Pelton y Kelvin son en plantas de generación de alta potencia. No son los motores de combustión interna que podemos ver. Pero eso es lo que comúnmente se ve. Es lo que comúnmente se genera como falla. ¿En dónde? En las fuentes motrices. Es muy común, ¿eh? Por ejemplo, ahorita en estas épocas de lluvia, en las plantas de generación hidroeléctricas, lógicamente la lluvia arrasa con todo. Muchas veces deslava, muchas veces avienta lodo. El lodo cuando entra a las presas, a las represas, pues el agua no entra pura, no entra limpia, lleva hasta animales muertos que se alcanzaron a ahogar o bien hasta casas, material de construcción. Entonces eso lógicamente entra ¿dónde? A las represas. El problema de la represa, la entrada de las tuberías no está arriba, está hasta abajo, que son las entradas de los ductos para alimentar las turbinas. Sí tienen filtros, tienen grandes entramados de alambre, varilla, que evitan que entre mucho del desecho. Para eso hay trascabos que entran dentro de las mismas represas y limpian. Sí, pero aún así se empieza a tapar por el lodo. Si baja el caudal, la velocidad baja. Si baja, ya tengo una falla en la fuente motriz que nos produce velocidad variable. O sea, no es constante. 1800 RPM en hidroeléctricas, 3600 en hidroeléctricas, en termoeléctricas, nucleoeléctricas o geotérmicas. Esas son las constantes de velocidad que debemos de tener. Ahora, otra pérdida de excitación. ¿Cuál es la pérdida de excitación? La alimentación aquí. ¿Se acuerdan que les puse las posibles dos fallas? La del carbón y la del anillo rozante. La pérdida de excitación, ¿qué es esa? La falla, si se le llama. Pérdida de excitación aquí. Muchas veces lo detectamos con chisporroteo. ¿Qué es el chisporroteo? Que empieza a haber mucho arqueo aquí adentro. Estos arqueos son peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden provocar un arqueo entre anillo y anillo. Se produce un arqueo entre anillo y anillo, no se quema esto. ¿Quién se quema? Es la fuente, es la fuente externa. O sea, es la excitatriz, tengan mucho cuidado. Nosotros siempre tenemos que estar monitoreando. De hecho,
todos los alternadores tienen una ventana de observación donde tenemos esta sección. Siempre tenemos que estar verificando que no haya chisporroteo y si existe que sea mínimo, porque si existe mucho, se empieza a calentar. ¿Dónde se produce el chisporroteo? Entre la escobilla y el anillo. Pero hay veces que este chisporroteo es tan grande que empieza a calentar el entorno, el aire alrededor. Cuando se calienta el aire se empieza a ionizar. Y entonces va a haber un punto en el cual está tan caliente la superficie de contacto entre el anillo y el carbón, que a la corriente se le hace más fácil, pues no me voy por ahí, me voy a brincar donde se me facilite. Y resulta ser que el aire que está contenido y que está cercano a los anillos está ionizado. Entonces, ¿por dónde se brinca la corriente? ¿Por dónde se chispa? Pues se va a chispar por el aire y va a provocar un arqueo entre positivo y negativo de la fuente y la fuente va a tender a quemarse. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una pérdida de excitación. ¿Por qué? Por chisporroteo. Entonces, debemos siempre de verificar. ¿Por qué se produce el chisporroteo? Pues resulta ser que o bien está muy desgastado, o bien esto consume mucha corriente, o bien, ¿se acuerdan de la carga? Cuando yo tengo carga inductiva o carga resistiva, aquí se produce mucho chisporroteo. ¿Por qué? Porque tengo más necesidad de corriente de excitación. Entonces tengan mucho cuidado. Pero la pérdida de excitación se da por la falla número 1, que fue la que vimos hace rato, la falla número 2, que es esta, y la falla número 3. Eso es el chispo. Esa es la falla o la pérdida de excitación. Lógicamente, puede ser que la excitatriz tenga un ampérmetro, y ese ampérmetro infusible, tenga un interruptor, tenga un rheostat de variación. Todos esos dispositivos pueden tener protecciones. Como todo se conecta en serie, puede ser que una de ellas falle. Simplemente se cambia el fusible ya. O sea, recuerden eso, como electricistas, les han enseñado que lo primero que debemos de verificar, ¿qué es? Los fusibles o las protecciones térmicas. Siempre se debe de verificar protecciones. ¿Para qué? Para que estemos seguros que esto esté en buen estado y que esté trabajando al 100%. Si llega a haber alguna falla en algún fusible o en alguna conexión que esté en series, ahí tenemos también pérdida de excitación. ¿Por qué? Porque simplemente se corta el suministro. Todo lo que está en serie, acuérdense que si falla, corta el suministro del resto de las cosas que estén conectadas entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No ninguna? Bien. Pues hasta aquí. Aquí llegamos, muchachos. El día miércoles continuamos con este tema. Porque ahora vamos a entrar a las posibles fallas. ¿En dónde? En el estator, que son varias. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien? No, profesor. Perfecto, entonces nos vemos cuando el día miércoles, muchachos. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias.